Mientras la política va por un lado, la economía en Venezuela va por el otro. Las cifras que despertaron hoy a los venezolanos muy probablemente no los dejen dormir esta noche. Veamos algunas de esas cifras. La inflación anualizada 198.4%. Las reservas internacionales han caído a su nivel más bajo en los últimos 12 años. Y hay un aumento de la canasta básica familiar en más de 280%. Y más allá de las cifras, lo vemos simplemente en la angustia, en el desespero de la gente que no consigue los productos, que confronta la escasez o que si los consigue, pues no lo puede comprar precisamente por las cifras de las que estamos hablando. Quiero saludar a Ángel García Banch, economista, director de la firma Econométrica. Señor García Banch, un gusto saludarle, gracias por acompañarnos. Usted y yo conversamos hace ya unos meses atrás, pero la situación en Venezuela pareciera que cada día es más dramática y no se le ve salida. Es decir, el panorama económico pareciera... es que no le digo ni siquiera que está en una encrucijada, porque pareciera que está en un callejón sin salida. Simplemente, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Sin lugar a duda, Venezuela enfrenta una situación muy difícil, mucho peor. Hay gente que habla de hiperinflación en Venezuela. Yo prefiero hablar del término hipermafia que yo he acuñado, porque en los procesos de hiperinflación que se vivieron en América Latina, los salarios al menos aumentan y se hiperinflan un poco menos que los precios, pero aquí ni siquiera. Acá los precios se elevan y suben y los salarios no suben a la par. Por supuesto, se desploma el poder de compra de los hogares y la situación que se está viviendo es terrible, además en términos de escasez. Es una situación de penuria que es muy lamentable para un país que ha recibido más de 1 billón, es decir, $1 millón de dólares en exportaciones petroleras y otras, y que ha vivido durante estos años una bonanza petrolera descomunal. Ahora, creo que el salario, el gobierno lo ha aumentado en lo que va de año 2 o 3 veces. Aún con esos aumentos no logra equiparar, es decir, la inflación sube en el ascensor y los aumentos salariales van por la escalera y gateando. Es así, es que si el poder de compra de los salarios se determinase en un palacio de gobierno, entonces, bueno, sería muy sencillo. Uno debería fijar el salario en infinito e irnos todos a la playa a disfrutar. Y eso no es así. Definitivamente el poder de compra de los salarios se determina en la esfera real de la producción, en los comercios, en las fábricas, en las industrias. Y eso tiene que entenderlo la clase política venezolana, de ambos lados del espectro, y debo decirlo con toda la responsabilidad, porque el populismo es lo que nos ha traído a donde estamos. Ha erosionado las bases de nuestra otrora magnífica institucionalidad, que fuimos ejemplo de república, democracia, y de 1925 hasta 1974 fuimos el ejemplo de la economía que más crecía en el planeta, con una inflación controlada menor a la de cualquier otro país desde 1950 a 1974. Es decir, los venezolanos hemos demostrado que estamos en la capacidad de tener instituciones sólidas que funcionen, pero cualquier país del mundo, por mayor república e imperio de la ley que se tenga, siempre está enfrentando las amenazas de los populistas y de todos aquellos que quieren ejercer el dominio parcial o total, es decir, el populismo o el socialismo, el comunismo, para controlar a las masas. Ya la sociedad venezolana se ha percatado de que el populismo no es la vía. Aquí tienen todos y cada uno de los más pobres en Venezuela un doctorado en populismo y saben que ese no es el camino. Ahora sí, ciertamente está entrampada la clase política y esa es la mayor preocupación que enfrenta el país, en el sentido de que no se ve una salida clara. Lo cierto es que desde el punto de vista macroeconómico no hay más forma de hacer populismo, ya no hay inventarios, ya no hay dólares en las reservas, ya el precio del petróleo no crece, sino que decrece, y por supuesto no hay la forma de aumentar, así sea artificialmente, el poder de compra de los salarios. Bajo esas condiciones, la clase política o busca una vía de entendimiento, de pacto, y me refiero entre partidos políticos, gremios, sindicatos, fuerzas
armadas, iglesia, academia, o va a tener que emerger una tercera vía capaz de resolver el problema de los venezolanos. Porque lo cierto es que los venezolanos a diario vivimos penurias en términos de escasez, en términos de inflación desbordada, de merma del poder de compra de los salarios, de colas y costos transaccionales enormes por estas colas de más de 3, 4, 5 horas por día. Y por supuesto, eso no es vida para nadie y no va a ser sostenible. Claramente tiene que producirse una reforma en el país y eso algún ajuste de la variable política va a tener que darse en los próximos meses para permitir que eso ocurra, porque de lo contrario tendríamos que pensar que en Venezuela se va a establecer un totalitarismo y yo creo que no están dadas las condiciones ni los incentivos para que esto ocurra. Hoy por hoy hay unas restricciones muy importantes tecnológicas e institucionales. Venezuela fue el tercer país del planeta que ratificó el Estatuto de Roma, que sujeta a funcionarios civiles y militares a la Corte Penal Internacional en caso de violaciones de derechos humanos. Por otro lado, hoy en día existen los teléfonos inteligentes que permiten captar información verificable ante, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos, que lo ha utilizado para aplicar sanciones y que lo podría utilizar la Corte Penal Internacional. Entonces, lo más sensato en este momento es que todo el país nacional, civiles y militares, entren en razón y produzcan una reforma de la economía que estoy seguro el país puede reaccionar rápidamente. Este es un país que tiene enormes recursos. Simple y llanamente lo que está planteada es una ideología, la ideología del populismo, del socialismo y de las mafias, que está golpeando al venezolano y que no se puede sostenerse por muchos meses más. Ahora, señor García Banch, usted dice no hay más espacio para el populismo. Sin embargo, Nicolás Maduro acaba de promulgar, inventarse algo que se conoce como el bono socialista. Entiendo que hay un salario mínimo y un bono socialista que tiene el mismo importe del salario mínimo. Esto es una estocada para las empresas que están golpeadas en Venezuela. Es decir, han tenido que soportar varios incrementos salariales y además ahora este bono que tiene que ver con alimentación o transporte es equiparable al salario mínimo. ¿Qué empresa puede sostener esto? Muy buena la pregunta y vuelvo al punto inicial. No hay forma de hacer populismo más en Venezuela mientras esté la situación actual. Ese aumento de los salarios es un aumento en bolívares. Esos bolívares van a ir en los mercados a buscar bienes que no existen, que no están en existencia, porque los inventarios en Venezuela están en el piso. Por tanto, ese aumento de los salarios, ese pago de esa estacionalidad que son las utilidades y bonos de fin de año, que se llaman en Venezuela aguinaldos, y ese incremento de esos bonos de alimentación solamente pueden producir escasez desbordada, inflación desbordada y, por supuesto, merma en el poder de compra. Esto puede salirle muy costoso al gobierno porque esto es echarle, evidentemente, gasolina al fuego. Esto es tratar de apagar un incendio con gasolina. Claramente no hay inventarios, no hay dólares para convertir esos bolívares que se van a imprimir, que se van a crear en el marco de los aumentos salariales, esa nueva liquidez para convertirla en bienes y servicios. Eso no va a llegar al consumidor. Lo que vamos a ver son colas más largas, de mayor cantidad de tiempo, en términos de tiempo, y por supuesto una inflación desbordada. La mayor tasa de inflación mensual de la historia venezolana y va a ser la mayor tasa de inflación anualizada también de toda la historia de que existe el bolívar. Evidentemente eso va a hacer colapsar, como nosotros la última vez que conversábamos anunciamos el régimen de control de cambio. Ya reventó ese régimen de control de precios y ahora va a reventar el control de cambio. Eso por supuesto va a significar cambios políticos. Nadie por supuesto tiene información cierta sobre cómo va a ocurrir, pero yo sí puedo afirmar desde el punto de vista técnico que va a llegar el momento en las próximas semanas, meses, en que la economía por primera vez en años se va a imponer sobre la política, porque de lo contrario vamos a tener que pensar que un régimen totalitario, ya no con la Guardia Nacional, sino con los militares, entendido el ejército, con fusiles en la calle, imponga o mantenga o sostenga un régimen que genera
pura hambre, escasez, penurias para la gente y miles de millones de dólares para unos grupos por demás minúsculos, unas mafias muy pequeñas que son las que tienen el control de la política económica. Ya no es sostenible. Hace 10 años atrás, el venezolano, solamente con que transcurriera el paso del fin de año, es decir, claro, al 1 de enero de cada año, había $8.000 regalados en cupos de viajeros a internet. Eso se eliminó, se eliminó el cupo para los importadores, ahora solamente queda dólares para la mafia y ya no alcanza los dólares para la mafia dado el régimen cambiario. Va a reventar y tendremos una Venezuela donde los venezolanos todos sin privilegios accederemos a las divisas y a las mercancías al mismo precio. Esto no es ser muy optimista, esto es simple y llanamente entender que la única forma de sostener lo que estamos observando en Venezuela en lo sucesivo es a través de un régimen totalitario que es imposible de implantar y de implantarse imposible de sostener por muy breve tiempo. Quiero darle las gracias a Ángel García Bancha, economista, director de la firma Econométrica, por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Muy amable, buena tarde. Gracias a ustedes.